Buen día. En el día de hoy vamos a hablar de enfermedad vascular renal. Para comenzar vamos a hablar un poco de epidemiología antes de meternos en dos grandes etiologías que tiene esta entidad. Primero que nada, la enfermedad vascular renal tiene como principal causa la enfermedad aterosclerótica, ¿sí? En el 2002 se realizó un estudio hecho por Hansen y Coles, que la idea era evaluar la presencia de enfermedad renovascular, por lo cual se evaluaron 864 pacientes, todos ellos mayores de 65 años, y el examen complementario que utilizaron fue la ecografía Doppler. Con esto lo que se vio es que la prevalencia era del 6,8%, ¿sí? Estos pacientes a su vez tenían mayor riesgo de desarrollar algún evento cardiovascular y cerebrovascular, ¿sí? En cuanto a dicha enfermedad, está demostrado que se relaciona con enfermedad vascular en otros territorios, ¿sí? Sea enfermedad coronaria, ACV o aneurisma. Tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, en el paciente que tiene enfermedad vascular periférica, el 39% tiene enfermedad renovascular. Los pacientes que tienen aneurisma de la aorta abdominal, un 38% también se asocia con enfermedad renovascular, y en pacientes con enfermedad coronaria, el 11 al 18% puede desarrollar enfermedad renovascular, ¿sí? El tratamiento continúa siendo controvertido. Tenemos distintas opciones. Dentro de esas opciones, en la primera línea, que está descrito tanto en la sociedad argentina como en la europea, es el tratamiento médico, ¿sí? Que es principalmente el manejo de la hipertensión arterial, que muchas veces es la manifestación clínica de esta enfermedad. Y como dijimos, la causa es principalmente la aterosclerosis, así que la utilización de aspirina y estatinas estaría indicado. Después tenemos la revascularización percutánea, que va a estar indicada en determinados pacientes, que lo vamos a ver más adelante, y el tratamiento quirúrgico también solo en situaciones especiales que actualmente las guías no lo aconsejan por el riesgo de complicaciones que puede llegar a tener, y se aguarda para ciertas situaciones. Entonces, vamos a empezar hablando de estenosis renal, ¿sí? De estenosis de la arteria renal. Cuando hablamos de estenosis renal, hablamos de una disminución de la luz de una o de ambas arterias renales o bien de sus ramas, y la definición es cuando se afecta más del 60% de la luz vascular, ¿sí? La etiología, como dijimos, más frecuente, representando el 90%, la aterosclerosis, y en segundo lugar, la displasia fibromuscular. Tenemos otras causas menos frecuentes, que es la neurofibromatosis, esclerodermia o panarteritis nodosa también. Voy a hacer más hincapié en las dos primeras. Factores de riesgo para desarrollar estenosis renal. Es más frecuente en los varones, ¿sí? Factores de riesgo como hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, tabaquismo, enfermedad ortoilíaca y enfermedad coronaria. Importante, cuando hablamos de estenosis renal hay que saber que es la primera causa de hipertensión arterial secundaria e insuficiencia renal crónica de origen isquémico, ¿sí? Estos pacientes, precisamente los que tienen insuficiencia renal, son un grupo de alto riesgo vascular que presentan mayor riesgo de mortalidad. Por esto es importante realizar un diagnóstico precoz para poder aportar un tratamiento oportuno, ya que en muchos casos la patología suele ser asintomática. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Sí? Muchas veces el diagnóstico de estenosis renal suele ser un hallazgo y no repercute clínicamente al paciente, y en otros casos sí puede ser la responsable de hipertensión arterial renovascular, nefropatía isquémica o incluso asociarse a eventos cardiovasculares como hablamos previamente, ¿sí? Y acá hay algo importante: diagnosticar estenosis renal no es lo mismo que diagnosticar enfermedad renovascular. ¿Por qué? Porque, como dijimos, la mayoría es asintomática. Por ende, vos podés hacer el diagnóstico de estenosis renal, ¿sí? Una estrechez, mayor al 60% de la luz vascular, sin repercusión hemodinámica, solo tenés una estenosis renal. Ahora, cuando empieza a aparecer hipertensión arterial, deterioro de la función renal, o incluso cuadros de insuficiencia cardíaca, ahí sí podemos hablar de enfermedad renovascular asociado a la estenosis renal, ¿no? Para esto lo que nos proponen Rocha Singh y Coles es una clasificación
de los pacientes que tienen estenosis renal diagnóstico, ¿sí? En función a las consecuencias clínicas que va a presentar el paciente. De este modo tenemos la estenosis renal grado 1, en la cual no hay manifestaciones clínicas. Tenemos la estenosis renal de grado 2, en la cual podemos controlar la presión y la función renal continúa siendo estable, y la estenosis renal de grado 3, en la cual no se controla la presión arterial, no se logra controlar, y hay deterioro de la función renal o bien sobrecarga de volumen. Entonces, screening o estudios de rastreo únicamente cuando sospechamos, tenemos alta sospecha clínica de enfermedad renovascular y la intención es justamente realizar un tratamiento adecuado tras confirmar la estenosis renal. Vamos a tener datos clínicos sugerentes de estenosis renal, ¿sí? Para poder sospechar en quién buscar la enfermedad renal y en quién no. Por ejemplo, pacientes jóvenes de 30 años que desarrollen hipertensión arterial, pacientes mayores de 55 años con hipertensión arterial grave, ¿sí? Una sistólica de 160 con una diastólica de 100 milímetros de mercurio. Una hipertensión arterial resistente, es decir, que ya tiene un tratamiento, por lo menos 3 antihipertensivos, esto incluye un diurético, y aún así sigue hipertenso el paciente. Elevación de manera súbita de la presión arterial en pacientes en los cuales la misma ya estaba controlada previamente. Hipertensión maligna, ¿sí? Ya cuando empieza a aparecer daño de órgano blanco. También vamos a ver que una vez instaurado el tratamiento médico, que lo vamos a hablar más adelante con YECA o ARA2, puede generar un aumento de la creatinemia más del 30%, ¿sí? Generar deterioro de la función renal. Presencia de riñón atrófico o asimetría renal en pacientes con hipertensión moderada grave. Otra de los datos sugerentes es una hipertensión grave a severa en pacientes con aterosclerosis en otros territorios vasculares, y la hipertensión moderada grave en pacientes en edema agudo de pulmón de instalación súbita que no tiene otra causa que lo pueda explicar. En este caso, Mann y Coles lo que proponen es la siguiente clasificación, que va a estar justamente basada en estos datos clínicos sugerentes de enfermedad renovascular, que nos va a servir para ¿qué? Para ver a qué paciente lo vamos a seguir estudiando de forma adicional, ¿sí? Entonces, esta es la clasificación. Tenemos clasificación baja, tenemos un paciente con hipertensión moderada, sin daño de órgano blanco. Moderada, ya tenemos una hipertensión grave, una diastólica mayor a 120 milímetros de mercurio. Una hipertensión refractaria, ya cuando ocultamos soplo abdominal o en flancos en un paciente hipertenso. Hipertensión moderada con evidencias de enfermedad oclusiva en abdomen o miembros inferiores, y con deterioro de la creatinemia que no se explica por otra causa. Y por último tenemos el grupo de alto riesgo, ¿sí? En el cual tenemos una hipertensión arterial grave, refractaria al tratamiento con insuficiencia renal progresiva, hipertensión acelerada maligna, ¿sí? Acá ya tenemos daño de órgano blanco, hipertensión arterial con una reciente elevación de creatinina sérica, o bien inducido por el tratamiento médico que llevamos a cabo, e hipertensión moderada y grave con asimetría en el tamaño renal. Entonces, ¿cómo vamos a lograr el diagnóstico de esta entidad? Como primera línea, lo sugiere tanto la Sociedad Española como la Argentina, es la ecografía Doppler, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a detectar? Realizando distintas mediciones, ¿sí? Parámetros hemodinámicos como lo es la velocidad pico sistólico, la velocidad de fin de diástole, el cociente entre la velocidad de pico sistólico renal y aórtico, y los cambios en el índice de resistencia y el tiempo de aceleración del flujo. Y recuerden, con una estrechez mayor al 60% de la luz vascular. Otros métodos complementarios, la angioTAC. La angioTAC es muy sensible, muy específica, más del 90% y del 99% respectivamente, ¿sí? Acá tenemos abajo a la derecha un ejemplo en el cual se puede ver cómo viene la arteria renal derecha, y acá disminuye su luz vascular, su diámetro, ¿sí? Se puede ver las distintas densidades que tiene este riñón. ¿Cuáles son las desventajas? No es el método ideal para poder llevar a cabo en pacientes con deterioro de la función renal justamente.
Otro de los estudios, angioresonancia, ¿sí? Muy específica, muy sensible también. Ventajas que tenemos, podemos hacer diagnóstico en aquellos pacientes que tienen la estenosis a nivel proximal de las arterias renales. Desventajas, también muy limitado en pacientes aquellos que tengan un clearance renal menor a 30 mililitros minutos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden tener riesgo de desarrollo de fibrosis nefrogénica sistémica secundaria al uso de gadolinio. Arteriografía renal, ¿sí? Lo consideran gold estándar, más que nada la Sociedad Argentina, indicada en pacientes con moderada alta sospecha de enfermedad renovascular en los que no se pueden utilizar métodos no invasivos, o bien cuando se utilizaron métodos no invasivos y no resultaron concluyentes, ¿sí? Esto tiene un nivel de evidencia 1, clase 1, nivel de evidencia B. Esto es sacado de SAC del 2015. Acá les puse un ejemplo de una arteriografía renal. Esta es una paciente joven de 40 años con antecedentes de dextrocardia y múltiples factores de riesgo, con enfermedad vascular ya establecida, y como pueden ver ahí, se le hace, con manifestación de hipertensión arterial, se le hace una arteriografía, y como ven acá, hay una disminución de la luz, bien clarita, ¿sí? Ahí vamos a seguir más adelante con ese ejemplo. Entonces, recomendaciones de la SAC. El ecodoppler debería ser el primer método diagnóstico cuando sospechamos enfermedad renovascular. Esto tiene clase 1, nivel de evidencia B. Angiotac resonancia la podemos utilizar en aquellos pacientes que tenemos moderada a alta sospecha clínica de enfermedad de causa aterosclerótica con función renal conservada, clase 1, nivel de evidencia B. Y en el caso de que tengamos un paciente en el que estamos sospechando de enfermedad renovascular, en las cuales ni la angio, ni tomografía, ni la angioresonancia pudieron ser diagnósticas, podemos realizar una arteriografía renal con sustracción digital. Tiene clase 1, nivel de evidencia C. ¿Sí? Y un poco más de lo mismo, nivel, clase 1, nivel de evidencia B, en aquellos pacientes en los cuales la TAC ni la resonancia fueron concluyentes, podemos hacer una arteriografía, siempre y cuando nosotros estemos dirigidos a realizar un tratamiento, una corrección. ¿Qué nos dice la guía europea del 2017? ¿Sí? Ecodoppler como primera línea, ¿sí?, de opción de estudios de estos pacientes. Tomografía y resonancia, recomendables también para realizar diagnóstico de enfermedad de la arteria renal, clase 1, nivel de evidencia P. En cuanto al tratamiento, ¿cuáles van a ser los objetivos a la hora de encarar a un paciente con dicha entidad? La idea es normalizar la presión arterial. Como hablamos, puede haber deterioro de la función renal, la idea es preservarla, disminuir el riesgo cardiovascular, ya que dijimos que está asociado a otros eventos vasculares en otros territorios, y así disminuir la mortalidad. Bien, entonces empezamos como primer escalón de la estrategia terapéutica, el tratamiento médico, ¿sí? Primero que nada vamos a controlar los factores de riesgo, ¿sí? Dejar de fumar, control del perfil lipídico, cambios en el estilo de vida y la utilización de fármacos antihipertensivos. Bien. ¿Cuáles van a ser los objetivos de valores en aquellos pacientes en los que ya tienen un deterioro de función renal? El objetivo de presión es de 140 a 90 milímetros de mercurio, y a tener en cuenta, ¿sí? Hay evidencia de que cuando se utilizan YECAS o ARA2, hay mejor sobrevida comparado con aquellos pacientes que no reciben el tratamiento médico, ¿sí? Desventaja, como dijimos en un principio, puede generar disfunción renal, y hay ciertas limitaciones. Hay pacientes en los cuales no lo vamos a poder utilizar, que son aquellos pacientes con esternosis renal bilateral, o en aquellos donde la lesión esté del lado del único riñón funcionante. Importante en este contexto, con este tratamiento médico, realizar control por laboratorio, más que nada de la creatinemia, uremia, sodio y potasio, ¿sí? Y ASAC, evidencia clase 1, nivel de evidencia C en todo paciente con estenosis renal conocida, sospechada, tratada con YECA o ARA2. Deben monitorizarse, como dijimos, por laboratorio, función renal y ionograma. Y ya con clase 3, nivel de evidencia B, se desaconseja el uso de YECA y ARA2 en caso de estenosis renal
bilateral o en caso de estenosis renal en el único riñón funcionante, como dijimos previamente. En el caso de la revascularización, ¿sí? Hay que ver en qué pacientes podemos realizarla, ¿sí? Cómo es esa estenosis renal a nivel anatómico y funcionalmente, si es significativo, ¿sí? Si repercute a nivel clínico. Por ejemplo, desarrollo de EAP súbito, en el cual no podemos buscar otra causa que lo explique, insuficiencia cardíaca congestiva con fe conservada, insuficiencia renal aguda oligoanúrica con isquemia renal. Serían algunos de los casos indicados. De SAC 2015, tratamiento percutáneo en caso de angioplastías de lesiones ostiales de la arteria renal, se recomienda el implante de stent con clase 1 nivel de evidencia B, y guía europea 2017, pero con clase 3 nivel de evidencia A, no lo recomienda, ¿sí? No recomienda la revascularización en pacientes que tienen estenosis renal secundaria a aterosclerosis, pero baja la evidencia, como lo verán. Y acá tenemos el ejemplo, es la misma paciente que hablábamos previamente, ¿sí? Se coloca un catéter a nivel de la arteria renal a través de una guía en la cual se puede observar que tenemos una estrechez, una disminución de la luz, probablemente mayor al 60%. Acá vemos cómo se va a predilatar la lesión, y en la última imagen, arriba a la derecha, vemos cómo se coloca el stent, se expande la arteria y se logra obtener un adecuado flujo a nivel renal. Un poco de evidencia, ¿sí? Dos estudios principalmente bastante conocidos, es el estudio Astral, que es un estudio aleatorizado, en el cual se comparó pacientes que recibían tratamiento médico versus pacientes que recibían tratamiento médico más angioplastía, ¿sí? Lo que se hizo fue incluir 806 pacientes con diagnóstico de estenosis renal de al menos una arteria aterosclerótica, en los cuales la necesidad de poder revascularizarlo no quedaba clara, si era incierta. El endpoint, el deterioro de la función renal. Se lo siguió durante 33 meses y la verdad es que las diferencias en cuanto a la función renal, a los eventos renales y cardiovasculares fueron similares en ambos casos. Tuvo bastantes limitaciones este estudio, ¿sí? Los pacientes eran excluidos si el médico creía que requerían revascularización o si tenían probabilidad de tenerla dentro de los 6 meses. No se midió índice de resistencia renal. El 40% tenía una estenosis renal menor al 60%, la mayoría tenía estenosis renal unilateral y sí hubo alto porcentaje de eventos adversos. El segundo estudio que tenemos es el estudio CORAL. El estudio CORAL lo que hizo fue aleatorizar 940 pacientes con diagnóstico de estenosis renal de causa aterosclerótica, con manifestaciones clínicas, ¿sí? Hipertensión sistólica, deterioro de la función renal. Lo mismo que el anterior, los dividió en dos grupos, tratamiento médico más angioplastía. Punto final, muerte de causa renal o cardiovascular, infarto, ACV, hospitalización por insuficiencia cardíaca o requerimiento de diálisis. Se lo siguió durante 43 meses, tampoco hubo grandes diferencias, sí hubo una diferencia significativa en lo que es la reducción de la presión sistólica en pacientes tratados con angioplastía. Limitaciones, ingresaron pacientes también con estenosis menores del 60% y la muestra de pacientes era pequeña. Como conclusión que llega este estudio, el tratamiento percutáneo no añade beneficios clínicos a la medicación en la estenosis renal aterosclerótica. A modo de resumen, ¿sí? Tratamiento médico óptimo sería la primera línea en estos casos. Y sí queda pendiente ver qué pacientes se beneficiarían con la intervención percutánea. Segunda causa más frecuente de enfermedad renovascular, ¿sí? La displasia fibromuscular. Menos frecuente que la aterosclerótica, como recuerdan, la aterosclerótica se lleva al 90%, ¿sí? Esta es menos frecuente junto con las otras que son aún menos frecuentes también. Es una afección que causa estenosis y aneurisma de las arterias medianas, mucho más frecuente en mujeres. Se va a presentar en edades tempranas, ¿sí? En menores de 30 años, en la clínica hipertensión arterial, ¿sí?
Y justamente es una de las causas más frecuentes de hipertensión arterial en pacientes jóvenes que no tienen riesgo cardiovascular. Manifestaciones clínicas son varias, ¿sí? Sospechosas de enfermedad de las arterias renal. Inicio de hipertensión arterial antes de los 30 años, inicio de hipertensión grave después de los 55 años, junto con enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca, hipertensión y soplo abdominal, empeoramiento rápido y persistente de una hipertensión previamente controlada, hipertensión resistente, que es la que ya hablamos, con tratamiento antihipertensivo instaurado, inclusive un diurético, crisis hipertensiva, azotemia, riñón atrófico por causa desconocida, edema agudo de pulmón, ¿sí? En este caso, que la causa no es aterosclerótica ni inflamatoria, la verdad es que se desconoce que haya algún tipo de tratamiento que pueda hacer regresar las lesiones arteriales de esta enfermedad, ¿sí? El único tratamiento que estaría indicado en este caso sería más que nada controlar la presión arterial. Y en cuanto a la revascularización, lo podemos permitir o pensar incluso en aquellos pacientes que tengan lesiones significativas, si estamos hablando más del 60%, cuando las lesiones sean bilaterales, cuando estemos frente a una presencia de hipertensión maligna, o aquellos que no pueden controlar la presión arterial justamente con un esquema terapéutico antihipertensivo, o bien si tiene intolerancia a dichos fármacos, ¿sí? En este caso, cirugía o tratamiento endovascular. La verdad es que no hay grandes diferencias entre ambos procedimientos en cuanto al control de la presión arterial, pero si vamos al caso, el tratamiento endovascular es menos agresivo, estar hospitalizado va a ser menor respecto a si se sometiera a una cirugía y tiene menos complicaciones, ¿sí? En esta entidad sí es de elección, ¿sí? Predictores de buena respuesta, pacientes menores de 50 años, ausencia de estenosis carotídea o coronaria y una duración de la hipertensión menor a 8 años. A modo de resumen, y como para ir terminando, la clase es corta, principales etiologías entonces a tener en cuenta. Enfermedad aterosclerótica, la más frecuente. En segundo lugar, la displasia fibromuscular. La mayoría de los pacientes asintomáticos, ¿sí? Ahora, puede haber también presencia de hipertensión arterial, deterioro de la función renal, insuficiencia cardíaca, entre otras. Para su diagnóstico, la primera línea, la ecografía Doppler, que es un método no invasivo, que nos puede ayudar mucho al diagnóstico, pero bueno, como saben, es operador dependiente. Y arteriografía renal en aquellos pacientes en los que nosotros sospechemos alta probabilidad de que tengan enfermedad renovascular, con el fin de poder realizar un tratamiento específico. Y en cuanto al tratamiento médico, controlar la presión arterial, disminuir la hospitalización y la mortalidad. Y la angioplastía va a estar reservada para un grupo determinado de pacientes que fueron los que hablamos previamente, ¿sí? Así que bueno, espero que se haya entendido. Eso es todo.